De la canción que aquí el buen Cuthberto nos hizo el favor de traernos. Seguimos en el Búho del Dragón, 94.1 de su FM. Seguimos con el tema de asesinos seriales. Y para quienes de pronto acaban de sintonizarnos o acaban de de hacernos el favor de seguirnos escuchando, pues estamos hablando del tema de los serial killers, ¿no? Los asesinos seriales. Con la presencia de Cuthberto Enríquez Pineda, curador de la exposición Serial Killers, que se está presentando en el Museo Policial aquí por el Metro Juárez. Y bueno, ahorita como Kut anda viendo ahí también lo de la música, porque también se lució, nos trajo música alusiva al tema, pues nada más comento rápidamente para ahondar un poquito más lo que ya nos había explicado, que por ejemplo aquí lo definen, y bueno, muchas sociedades internacionales que se dedican a cuestiones de criminalística, no solamente el FBI, sino también en Francia. Por ejemplo, o sea, tú nos hablarás ahorita de los asesinos seriales históricos y famosos. El caso sonadísimo de Jack el Destripador para la Scotland Yard, que generalmente también son este tipo de asesinos que desafían a las instituciones de la ley y el orden. Y bueno, por ejemplo, aquí tengo como datos interesantes que, bueno, ya lo hemos comentado, un asesino serial es considerado aquel que ha matado un mínimo de 3 a 5 víctimas con un periodo de tiempo entre un crimen y el siguiente, y generalmente en ese periodo se disfraza con una máscara de honorabilidad. No sé si más adelante, dentro de estos de estos asesinos famosos, pues está el vampiro de Düsseldorf, que también se han convertido en íconos culturales por medio de la cinematografía, ¿no? Y por ejemplo, también a veces nos vamos con la finta de que en el cine hay asesinos seriales que a veces hasta los consideramos reales, ¿no? Como Hannibal Lecter, que más bien es una combinación de un investigador que propuso precisamente el método del perfil psicológico con el carnicero de Milwaukee, ¿no? Más adelante vamos a ahondar, pero Hannibal Lecter no existió, y sin embargo el carnicero de Milwaukee sí fue muy real y mató como a 16 adolescentes que también tenían características de racismo. Así que también hay otra vertiente muy interesante, porque generalmente mataba a negros y creo que un asiático, ¿no? Fue el que mató. Bueno, entonces tenemos también que el asesino no tiene relación con las víctimas, aparentemente el crimen ocurre al azar o sin conexión con los otros. Los asesinatos reflejan el sadismo del criminal y su necesidad de tomar el control de la víctima. Generalmente no hablan con sus víctimas, solamente para establecer la seducción, para poder cometer el asesinato. En el caso, por ejemplo, como el carnicero de Milwaukee, que los drogaba, ¿no? Para precisamente mantenernos en control, pero no a tal grado para que no sintieran lo que les estaba haciendo, ¿no? También el asesino raramente obtiene una ganancia material. El motivo siempre es de orden psicológico o emocional, porque las víctimas tienen un valor simbólico. Aquí sería también muy interesante abordar este matiz. Y por eso siguen un método específico para matar. Y el asesino casi siempre escoge víctimas vulnerables, tales como prostitutos, niños, ancianas. O sea, eso también es otro patrón muy interesante, que generalmente es gente que sabe que no se va a poder defender. Bueno, concretamente, incluso una de las características que tienen los asesinos en serie es que el 80-90% son hombres. Son muy pocas mujeres, así como también el 80-90 tienen un gran coeficiente intelectual, cerca del 140, más de 140. También lo que sería, bueno, en los asesinos seriales tenemos en la exposición los principales, no todos, que cabe aclarar, faltan muchos, pero el espacio no nos dio para todos. Empezamos con lo que sería Elizabeth Bathory, luego continuamos con Jack the Ripper, luego iniciamos con el análisis científico, con César el Hombroso. César el Hombroso no es un asesino en serie, es de las primeras investigaciones de la nueva escuela positivista sobre la criminología y la criminalística. Luego regresamos a John Wayne Gacy, regresamos a lo que sería el estudio de la antropología forense, odontología forense, reconstrucción de rostros, etc. Luego entramos a lo que sería Albert Fish. El perfil de Albert Fish es tal que incluso llegó a inspirar
a cuestiones como El silencio y los inocentes, como lo que sería Hannibal Lecter. Albert Fish le acusa de haber matado, mataba, secuestraba, violaba y se comía a niños. Tiene un récord de cerca de 400 niños matados, violados y digeridos. Incluso todavía en la prisión llegó a escribir un libro de cómo cocinar a su vecino, un recetario de cómo cocine carne humana. Luego regresamos a lo que sería la antropología forense, con lo que sería las huellas de ahogamiento, asfixiamiento. Incluso en la exposición somos muy cuidadosos, porque no decimos cómo matar a la gente, sino más bien decimos las consecuencias y los rastros que quedan después de cometer un crimen. Luego lo que sería las huellas de uso, lo que serían las huellas digitales. Luego regresamos a lo que serían los asesinos seriales con Andrei Chikatilo. Luego regresamos a armas de fuego, armas punzocortantes. Luego regresamos a Charles Manson, el meollo del asunto. Charles Manson se le considera asesino serial no tanto por la gran cantidad de asesinatos que llegó a cometer, sino más bien por el perfil psicológico que tenía, así como el radio de acción que tenía. Charles Manson no cometió en sí por sí mismo muchos asesinatos, pero sí lideró la secta, la familia Manson, cometiendo cerca de 30 a 35 crímenes. Incluso se dio aquí un caso muy curioso, porque muchos asesinos en serie, cuando son capturados, aumentan el número de crímenes que han cometido. Por ejemplo, digamos, si Ted Bundy mató 40 personas, dice que cuando ya es capturado y ya descubre que no se puede escapar, aumenta el grado para ganar a fama y ganar aprecio, digamos, de alguna forma, aumenta el número de víctimas, llegando a las 90, 97 víctimas. Luego tenemos el caso de Ed Gein. Ed Gein es otro que ha inspirado a centenar de obras culturales, como sería Psycho, con Norman Bates, Leatherface de Masacre en Texas, o el Buffalo Bill, El silencio y los inocentes, o también El dragón rojo, también de la homónima El silencio y los inocentes. Un asesino serial se caracteriza mucho por la secuencia de asesinos cometidos, así como ciertos problemas mentales. Tal vez estos no desencadenados de forma natural, sino de forma artificial, concretamente por un abuso sexual, familiar o psicológico. Hablaba en el bloque pasado, Tere, sobre la fascinación acerca de los fluidos. ¿Podrías considerar entonces que esta fascinación por la sangre o por cualquier otro tipo de excreción corporal sea parte de ese perfil psicológico, o definitivamente digamos que pertenece a un tipo específico de asesino serial? Sí, en definitiva no es parte del perfil psicológico, sino más bien parte de su radio de acción, ya que muchos asesinos seriales no sienten placer por el acto por quien matan. O sea, no es que digamos que si yo fuera asesino serial y matara a Tere, no es que yo no sintiera yo no sentiría placer por el acto de matar a Tere, sino más bien por el perfil que tiene Tere. Caso concreto, la Mataviejitas. La Mataviejitas mataba a ancianas por la cuestión de la niñez. Cuando era niña fue abandonada por su mamá con una persona de edad mayor, una viejita, la cual era muy afecta a lo que era el consumo del pulque. Esta mujer constantemente liaba a Juana Barraza de niña a la pulquería, y en la pulquería abusaban de ella. Entonces esta como que trauma que quedó de Juana Barraza desencadenó que de adulta se vengara con las mujeres de tercera edad. ¿Por qué? Porque el asesino serial no es sobre el individuo en concreto, sobre el que siente placer, no, sino más bien a quien representa. Ted Bundy atacaba a puras mujeres de edad, jóvenes, bonitas, de pelo castaño un poco oscuro o claro, pero peinadas de raya en medio, más que nada por la reminiscencia que tenía con su exnovia, que lo engañó y lo abandonó. Albert Fish se vengaba de los niños, porque el niño fue abandonado en un orfanato, y ahí se piensa que fue abusado tanto sexual como físicamente. John Wayne Gacy se abusaba de jóvenes por la cuestión de su padre. De niño su padre abusaba de él de forma física y psicológicamente. Entonces él se abusaba de los niños creyendo que así se vengaba de su padre. En el caso de los fluidos, retomo a Albert Fish. Albert Fish no solamente... Nada más comentar que también Thierry, así lo ponen, Paulin, era el asesino de ancianas, o sea que era la versión de Mataviejitas, pero en París. Mató 21 viejitas, o sea que hasta ni la Mataviejitas es exclusiva de México. Así es. Y en el caso de los fluidos, retomando a Albert Fish practicaba lo que era el sadomasoquismo y otras cuestiones. Y entre esas cuestiones practicaba lo que era la coprofagia, se alimentaba de excremento humano. Muchos asesinos cuando matan
practican lo que es la necrofilia, o sea, tener sexo con el cuerpo. Así como llegan a tener un orgasmo o un sentimiento similar al orgasmo cuando ven fluir sangre. Es que más que nada la situación de la relación entre el semen y la sangre está por cuestión... Bueno, aquí retomamos un poco la cuestión del mito vampírico. ¿Por qué el vampirismo nace? ¿O por qué es un vampiro? La situación de la alimentación del individuo. Cuando un vampiro se alimenta de otro individuo, llámese por sangre o por energía, el lado erótico de la sangre es lo que despierta o hace muy atrayente esa situación. En cuestión de los asesinos seriales, cuando ven la sangre, de forma, digamos que un poco natural o por cuestión feromónica, se les despierta este instinto más agresivo, más natural. O sea, pero en realidad no es la sangre, por lo que estoy entendiendo, sino eso es ya como parte de la acción misma. O sea, mencionabas, por ejemplo, que muchos, o sea, potencialmente, por ejemplo, podríamos hablar que cualquiera que ha tenido una decepción amorosa podría llegar a ser un serial killer, ¿no? Y no es sino hasta que de pronto, cuando efectúas el acto de asesinato, que ves, por ejemplo, fluir la sangre, es cuando como que se medio descubre este asunto, ¿no? Pero no es una cuestión como de sadismo en el sentido estricto de matar por ver fluir sangre, sino hasta después, ¿no? Que se ve descubierto. Pero aquí entonces yo tomaría otra de los matices que quería comentar, que era el simbolismo. Generalmente, o sea, es algo que está en representación de algo más. En este caso, por ejemplo, todas estas víctimas están representando, por ejemplo, en los misioneros o en los justicieros, o sea, a esa persona que les hizo daño, que vuelven a verla con esas características en otro tipo de personas que no conocen y entonces por consiguiente se vengan en ellas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Jack el Destripador, que se vengaba de las prostitutas, también ahí había todo un rollo de que eran así como de limpiar a la sociedad, de la lacra social y todo ese tipo de cosas, porque también en ese sentido rescato el aspecto simbólico, ya que escogen generalmente a poblaciones marginales en el sentido que no se pueden defender o que están estigmatizados por la sociedad en la que viven, representando, por ejemplo, esos factores indeseables de una sociedad, ¿no? Incluso, totalmente de acuerdo, pero incluso en el caso de Jack the Ripper está la situación que es muy curioso, porque actualmente es un caso muy curioso porque todos saben quién es Jack the Ripper, pero hasta el momento nadie sabe quién fue Jack the Ripper en realidad. Sobre Jack the Ripper se han escrito muchas teorías, si era un carnicero, si era un médico, si estaba loco, si no, estaban vengando, cuestiones masónicas, etcétera. Por ejemplo, está la nueva, la de Alan Moore, la de From Hell, la de la película con Johnny Depp. También sale de Patricia Cornwell, que dice que es un pintor llamado Walter Sicker. Pero lo curioso de tal es que de Jack the Ripper lo más sólido que podemos tener no es quién fue, sino más bien el perfil psicológico que motivó a Jack the Ripper. Por ejemplo, ¿por qué fueron prostitutas? ¿Por qué las despedazaba? ¿Por qué les destripaba? ¿Por qué poco a poco fue cambiando el método? Sobre Jack the Ripper, bueno, se puede hablar mucho, pero sí no hay muy cosas concretas, más allá del perfil psicológico, que sería que en teoría, bueno, se tiene muy claro que era una persona que estaba fue lastimado, al parecer, por una mujer y relacionado con cuestiones sexuales. Al parecer estaba impedido sexualmente o tenía cierta disfunción sexual. Y bueno, nos damos otro bloquecito de música. Ahorita nos presentan la rola, pero por ejemplo, rescatando a un asesino serial que se volvió muy famoso por la cantidad de víctimas que asesinó, fue Peter Kürten, mejor conocido como el vampiro de Düsseldorf. Hago hincapié en esto por lo que dice, Kürten fue guillotinado el 2 de julio de 1931 en la prisión de Klingelputz, perdón por la pronunciación. Antes de morir le dijo al psiquiatra de la prisión: dime, una vez que me corten la cabeza, ¿seré capaz de oír, al menos por un momento, el sonido de mi propia sangre saliendo de mi cuello? Ese sería el placer para acabar con todos los placeres. Y de hecho él mismo decía que sentía un orgasmo cuando le cortaba el cuello a sus víctimas y empezaba a ver brotar la sangre. Pues vámonos, ¿qué nos vas a presentar de música, Cuthberto? De los Smashing Pumpkins es la de Clear in Me. Pues vámonos, estamos en el Huevo del Dragón 94.1 de su FM, no se despeguen. Erzsébet Bátor nació en Nyírbátor, Hungría, el 7 de agosto de 1570 y murió el 21 de agosto de 1614 en Katowice, actual Eslovaquia.
dedicó su vida a la búsqueda de la eterna juventud, a través de la magia negra y el mundo del oculto. La condesa estaba convencida que la sangre virgen podía ser un mágico remedio de la vejez. Y una vez quedándose viuda, se mudó al castillo de Kachik, lugar solitario donde comenzó su carrera de asesina. Muy pronto los calabozos del castillo se llenaron de jóvenes mujeres, contratadas en los pueblos cercanos, invitadas a trabajar para la condesa con la promesa de una gran recompensación económica. Una vez llevadas al castillo de los horrores, fueron testigos de rituales de brujería y satanismo, siendo muchas de ellas sacrificadas para complacer el deseo incontrolable de sangre que tenía la condesa. Las torturas para sacar el remedio de la eterna juventud eran de las más terribles. Los cuerpos venían cortados con navajas y la sangre que corría desde los cortes se recogía y era mantenida tibia para la bañera, donde la condesa se hundía, feliz de mantener su belleza para siempre. A menudo, ciega de deseo, abría con una navaja las venas de las desafortunadas doncellas y tomaba el precioso líquido que salía como agua de la fuente. Cuando tenía sus ataques nerviosos, la sangre no era bastante para saciar sus perversiones, y tomando con sus manos a las víctimas, mordía la carne y desgarraba con velocidad las narices, labios y partes íntimas de sus cuerpos. Esta masacre duró 10 años. La caída de la condesa sangrienta comenzó cuando una de las víctimas escapó de los castillos del calabozo. Fueron encontrados los restos de 610 cadáveres. Erzsébet nunca fue condenada a muerte gracias a la nobleza de su rango, pero fue sentenciada a vivir todo el resto de su vida en la torre del castillo de los horrores. En marzo de 1611, su puerta fue tapada, dejando un espacio que permitía solo pasar la comida. Fue encontrada muerta el 21 de agosto de 1614. Avanzamos. Bien, seguimos en el Lobo del Dragón. Acabamos de escuchar la audioguía que tuvo bien traernos el buen Cuthberto. Seguimos aquí en el 94.1 de su FM. Y a ver esa banda de la escuela, por favor. Claro, claro. Reiteramos una vez más, tenemos pases, cortesías gratuitas que tuvo... Exacto, lo gratis no se valora. Pero bueno, esperemos que por allí quienes nos escuchen sí lo hagan. Tenemos cortesías que el buen Cuthberto nos trajo para que puedan asistir a la exposición de asesinos seriales que se encuentra en Revillagigedo y Victoria. Exacto, a 2 cuadras del Metro Juárez. Por favor, no dejen pasar la oportunidad. Aquí están las cortesías que el buen Cuthberto nos ha traído. Y pues bueno. A ver, para los de nuevo ingreso, que muchos se metieron, que por la cuestión de la antropología forense y que no sé qué tanto, y que se quieren alucinar acá como si fueran, ¿cómo se llama? Sí, los de CSI o de Bones, que son estas series que también... Algo también muy interesante es que en Estados Unidos... Es muy interesante el perfil de la sociedad norteamericana porque se fascina con este tipo de historias. Es una fascinación y ahí también es muy interesante. Yo siento que hay muchos temas que se pueden analizar desde el punto de vista histórico y antropológico. ¿Y por qué no hablamos un poquito de la historia? Porque como bien mencionaba Cuthberto, bueno, el FBI acuñó la definición de serial killer, pero realmente estos personajes han existido desde que la humanidad pues está vigente y bueno... Se han creado todas estas categorías simbólicas o de lucha por el poder. Y entonces, ¿por qué no hablamos un poquito de estos asesinos famosos? Por ejemplo, está Barba Azul, están varios que ustedes estaban comentando. Bueno, sobre este aspecto también el de la sociedad americana es muy curioso, porque actualmente Estados Unidos tiene el primer lugar de asesinos seriales con el 58.9% de todos los casos. México solo tiene el 1%, estamos con el nivel 11, 12 de todo el mundo. Mientras que Estados Unidos solamente tiene, bueno, es el primer lugar con el 58.9%. Esto nos habla mucho sobre la cuestión del nacimiento del asesino serial. Como les mencionaba, los asesinos seriales tienen características muy definidas de por qué nacen. Y es muy, bueno, yo creo que en México no se desarrollan tantos asesinos en serie por la misma naturaleza de las relaciones sociales que existen. A ver, ¿y en Ciudad Juárez qué pasó? ¿Cuántas mujeres asesinadas en Ciudad Juárez? ¿O eso qué? ¿Me estás hablando de un complot? No, Ciudad Juárez es un caso muy muy revuelto, que incluso lo tenemos allí en la exposición, también por si nos quieren visitar. Ciudad Juárez lo agregamos a la exposición no tanto porque fuera un asesino en serie, sino más bien por una cuestión de solidaridad social. ¿El por qué? Porque está muy revuelto, está muy manoseado ese tema, y no sabemos si es un asesino, si son varios asesinos, si es cuestión política o qué. Entonces, incluso hasta cierto punto, no es por menospreciar, digo, son 300 mujeres y ya 12 años ya tienen
y es necesaria la solución. En ese sentido, bueno, México es menor en el sentido de producción de asesinos seriales. Estados Unidos tiene el 58%, en cambio México tiene como el 1%, el 0.9%, algo así. Por eso menciono más Estados Unidos que México. Por ejemplo, de la mayor parte de los asesinos seriales son, bueno, está Berkowitz, que era americano, está John Jeffrey Dahmer, que era americano, Ted Bundy, que era americano, Albert Fish, que era americano, etcétera. Y eso, bueno, retomo de la casa de la cuestión familiar de los asesinos seriales, porque bueno, en México como sea, bueno, los antropólogos sociales no me dejarán mentir, aún están los estudios de Luis, de Luis sobre la antropología de la pobreza y demás, pero que podrán demostrar que aún por muy jodidos que estemos, las relaciones sociales y familiares que tenemos en México permiten que esta red familiar absorba a los niños. Con esto concreto, por ejemplo, si en una familia el papá abusa de la mamá o los abandona a los hijos, pues tienen a los abuelos, o tienen a los tíos, o tienen a alguien que siempre se hace responsable de esa situación. A ver, pausa, porque bueno, era con entrevista. Aquí ya tenemos a nuestros radioescuchas del Huevo del Dragón. Y vamos, que digan su nombre, por favor, manden un saludo al aire y que digan su opinión acerca de si Charles Manson para ustedes es asesino serial o no, por toda la polémica que causó al principio del programa. Hola, me llamo Erika y pues la verdad apenas estaba escuchando, no tiene mucho que que llegué a la placita y empecé a escuchar y pues bueno, ¿no? Si vine por no tengo muy claro eso de Charles Manson o algo, pero pues gracias, un saludo aquí al programa y pues a la banda que se preocupa por dar pues datos, ¿no? E información acerca de un tema que de pronto pues puede ser muy ambiguo o pues que en la tele o algo, pues así te avientan unos choros que la neta pues no, y ustedes se preocupan al menos por dar datos, ¿no? Históricos, antropológicos, y pues eso nos enseña igual, ¿no? Un poco. Gracias. Gracias por los cebollazos, ¿eh? No la conocemos. Y aquí tenemos... Hola, mi nombre es Mirna, les quiero dar las gracias por el boleto, apenas me acabo de enterar por Miguel. Y pues bueno, no estoy muy enterada tampoco sobre lo de Charles Manson, pero pues pienso que sí puede ser, ¿no? Clasificado como un asesino serial por todo lo que sabemos de él, ¿no? Su historia y todo eso. Y pues bueno, muchas gracias. Hola, soy Miguel y pues agradezco el pase, ¿no? La oportunidad para externar un poco lo que pienso. No, yo creo que sí, ¿no? Sí puede considerársele como tal, por lo que hizo él, por la gente que mató él personalmente y también por el tipo de doctrina o choro con el que motivó a su familia, ¿no? Que así le llamaban, ¿no? A sus amigos para que llevaran esos actos. Entonces pienso que sí encaja, ¿no? En ese perfil. Gracias. Bueno, pues yo soy Abraham y antes que nada gracias por la cortesía y por la otra que me van a dar. Bueno, pues en sí estaba escuchando el programa allá en el Lagartijero, me pareció muy interesante, sobre todo desde hace tiempo que quería asistir a la exposición. En sí no conozco el tema muy a profundidad, pero pues me parece muy interesante, ¿no? El tema del programa de hoy, y pues espero que este programa siga adelante, y sobre todo pues muy buena onda, ¿no? De regalar las cortesías. Es un plus, ¿no? Que es muy bueno para la comunidad. Entonces, pues, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos por sus... Y nos quedan todavía algunos pasecitos más. 4 nos están quedando. Entonces, pues la banda que por allí todavía nos escuche, nos quedan 4 pases y pues muchas gracias a todos por escucharnos y pues ojalá la disfruten. Aquí ya conocen al buen Cuthberto, entonces le piden una visita, ¿no? Una módica cantidad de por medio y pues órale, ¿no? Y claro, y cualquiera que quiera venir a externar su opinión, el micrófono del Huevo del Dragón está abierto, ¿no? Por supuesto. Aquí bromeando con Cuthberto. Bueno, perdón que te interrumpí, Cut. Para retomar un poquito lo que estabas diciendo, precisamente ahorita que estabas hablando de estadísticas, porque siempre prometemos que vamos a hablar de algo y empezamos a hablar de otra cosa, pero bueno, esto también es lo interesante de la dinámica.
estabas hablando de cuestiones estadísticas de los asesinos seriales. Aquí yo encontré una información donde estabas comentando que muchos de los asesinos seriales más célebres son estadounidenses. Aquí tengo que en el mundo 75% de los asesinos se encuentran en Estados Unidos, y el estado de California, ese es otro tema interesante, posee la mayor tasa de asesinatos seriales en la historia, seguido de Texas, Nueva York, Illinois y Florida. En Europa, los países más poderosos son los que poseen un mayor índice de asesinos seriales: Inglaterra, Francia y Alemania. Solo estos 3 países poseen 68% de asesinatos en serie en el continente. 90% de los asesinos en serie son hombres. 65% de las víctimas son mujeres. 89% de los asesinatos son a personas de origen blanco. 86% de los asesinos seriales son heterosexuales. Y 44% de los victimarios inicia sus asesinatos entre los 20 y 30 años de edad, así que ni crean que ya se salvaron. Y el 26% se inicia en la adolescencia y 24% a partir de los 30 años. Estos datos se me hacen muy interesantes y me gustaría retomarlos para preguntarle entonces a Cuthberto, ¿cuál crees que sea la razón? O sea, ¿tienes alguna teoría, alguna explicación de, o sea, por qué en Estados Unidos, retomando esto de lo que mencionaban de los crímenes de las muertas de Juárez, ¿no? La Mataviejitas, sin demeritar que también en otros lados se puede dar este tipo del asesino serial, ¿por qué Estados Unidos específicamente? ¿Por qué de pronto no solamente América, sino el asunto tiene que ver con una cuestión de misoginia, con una cuestión de racismo? ¿Por qué precisamente? ¿Cuál sería tu explicación, Cuthberto, de todo esto? Aparte que la mayoría de los asesinos seriales, aquí también tenía el dato, son blancos, ¿sí? La gran mayoría de las personas son blancos. Y bueno, se encontró también en una de las cartas del Jack el Destripador ADN de mujer. Por eso llegaron a especular que si Jack el Destripador había sido mujer. Pero bueno, creo que a la mujer le faltaría la fortaleza física, aunque bueno, en el caso de la Mataviejitas, pues decían que hasta eran 2 mujeres, y donde una de ellas era muy robusta. Ya llegó otra persona para otra cortesía. A ver si por favor, Kut, ¿se la entregas? Y sería cuestión de que nada más nos respondieras. Básicamente, ¿tú qué piensas acerca de Charles Manson? ¿Si es un asesino serial o no? Y tu opinión respecto a este tema. Mira, soy Francisco Escobedo. A mí Charles Manson sí me parece, fueron más de 20 las asesinadas, ¿no? Me parece que es un asesino serial. Yo no sé si, digamos, la cuestión del método de hacerlo de la misma manera sea, digamos, un elemento fundamental de un asesino serial, pero me parece que sí es, digamos, como que es el estilo, ¿no? El que deja impreso, digamos, en los asesinatos que él hace. Me parece un tema sumamente interesante porque nos habla, no sé, siempre estamos acostumbrados a hablar así de la cuestión de la cultura, de la cuestión de que es una construcción social, y al final de cuentas también me pregunto qué pasa con lo que dejamos de lado, que es eso que llamamos la naturaleza humana, digamos, la violencia, la guerra, el matar a otros. ¿Será parte de esa naturaleza humana o también es una construcción que los hombres hemos hecho para, digamos, justificar o encasillar en el ámbito de la maldad, de lo perverso, esas, digamos, como que hábitos que tuvieran cierto tipo de personas, ¿no? Nada más. Gracias. Bueno, respondiendo brevemente a lo que mencionaba Mario, básicamente es la respuesta respecto a lo del asesino serial, el por qué tanto en América y no en otras partes y países desarrollados. Básicamente la respuesta la tiene la antropología, por la cultura y la sociedad en que viven. Hipotético, bueno, no se ha dado una respuesta en concreta de por qué en Estados Unidos o en países desarrollados nace tantos, sino más bien porque, hay muchas teorías. La mía es la siguiente: una, la cultura bélica que tiene Estados Unidos, constantemente desocupan a soldados, por ejemplo, están los ex soldados de Vietnam, ex soldados de Irak, de los nuevos ex soldados de Irak y demás. Toda esta gente que han tenido que enseñarse a matar, no pueden desactivar esta cuestión hasta cierto punto que los han entrenado hasta de forma innata para que oyen un ruido directamente sacan la pistola. Esto empieza a formar un asesino serial. Segundo, el tipo de sociedad que tiene. Estados Unidos no tiene una cultura tan familiar como la mexicana. Como les mencionaba, en México siempre hay una red social, una red familiar que atrapa a los muchachos.
Caso concreto, bueno, si no me quieren creer, revisen los libros de Oscar Luis, la de la antropología de la pobreza, Los hijos de Sánchez, etcétera. Siempre, por ejemplo, en el caso de los mexicanos, si te abandonan los papás, tienes a los abuelos, o tienes a los tíos, o a los padrinos. Esta situación del padrinazgo y del compadrazgo es muy flexible en ese sentido. Esto aunado también por la cuestión, bueno, de la heterosexualidad, yo pondría eso en duda, porque oficialmente son heterosexuales, pero psicológicamente muestran una clara tendencia a la homosexualidad. Caso concreto, bueno, en el caso de México, conocí al Cárdenas, el matagays. Lo que hacía él era contrataba gays, los llevaba a un hotel, los mataba, los descuartizaba y los iba a tirar por diversas partes de la Ciudad de México. Lo que llama la atención es cuando se hizo el análisis psicológico, es que tiene una clara tendencia a la homosexualidad, pero tiene una clara homofobia. Eso nos está hablando que más bien por el tipo de sociedad muy represiva hacia los homosexuales, este individuo formó un odio ciego hacia los homosexuales. Yo imagino que desde niño lo empezaron a perseguir, como que, es que tú eres el mariquita, o todos los epítetos que conocemos, que ya sabemos todos cómo somos de niños, parece que nos pagan para molestar a los que son diferentes. Entonces, ¿cómo se llama? Yo sospecho que desde esta perspectiva empezamos a formar al asesino serial. En el caso de Estados Unidos, por toda esta cultura de la guerra, toda esta cultura de la muerte, esta cultura hasta la competencia de demostrar que yo soy mejor que otros, es lo que motiva la creación constante de asesinos seriales y que lleva la punta de lanza en América. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en Europa? Porque también pareciera que las tres grandes naciones, Inglaterra, Francia, Alemania, son como las mayores productoras en ese ámbito de asesinos seriales. Cuando tú en Europa, pues a diferencia de Estados Unidos, no podrías hablar tanto de una cuestión de desintegración. Bueno, relativizo la pregunta. Teóricamente, ¿cuáles serían las características que explicarían el por qué los asesinos seriales se dan en estos países, por ejemplo? Podrían aquí no serían tan extensivas como en América, pero volveríamos a lo mismo. En caso de Inglaterra, por las colonias, tenían constantemente guerras constante guerra y tienen constantemente movilización de tropas. Tal vez no tanta como en Estados Unidos, pero sí una muy alta. Igual en Italia, igual en Alemania, etcétera. Caso concreto, por ejemplo, la actual invasión de Irak, hay una mezcla ahí entre estadounidenses, ingleses, españoles y demás. El segundo caso es que, vuelvo a repetir, la relación social que tienen, las transformaciones sociales que han desencadenado la Unión de Europa, ponen en relieve una cultura hasta cierto punto atraída por la muerte. No estoy criticando el género dark o gótico porque no tiene nada que ver con esta situación, sino otra situación más subterránea, ¿cómo se llama? Más clandestina, llamémosle, en la cual la formación de clubs, de gente que está interesada en la sadomasoquismo y demás, ha propiciado un poco como que el deseo de evolucionar este nivel de la acción, de la adrenalina. Ya no se conforman solamente con cuestiones que solamente hay que golpear o que los golpeen con un límite, porque en el sadomasoquismo siempre hay una palabra límite. Por ejemplo, no sé, si te gusta que te den latigazos, puedes decir no y demás, pero eso no significa que la que te esté dando latigazos se detenga. Pero cuando tú digas la palabra clave, digamos perro, ella se detiene porque sabe que es el límite. Poco a poco elongación o atravesar el límite provoca que tal vez cierta gente con ciertos problemas mentales y ciertos antecedentes familiares busque nuevas experiencias relacionadas con lo extremo. En caso concreto, con la búsqueda del asesinato. Aparte de aquí también se habla de un perfil muy interesante que es el del sociópata, o sea, psicópata y sociópata. Habría que hacer la distinción entre ambos, pero generalmente en Estados Unidos son como asesinos solitarios, ¿no? Y por ejemplo aquí lo comento porque tengo otro dato donde ocupa el récord Guinness, ¿sí? Y se tiene catalogado como que Tug Behram, no sé cómo se pronuncia bien, es un hindú que era el líder de una banda de los Tugi en India. Frecuentemente ha sido nombrado el asesino serial más prolífico del mundo, porque según numerosas fuentes se estima que asesinó a 931 personas por estrangulación mediante una tela ceremonial o rumal, que en idioma hindi significa pañuelo, usado por su culto entre 1790 y 1830. De esta manera posee el registro de más asesinatos cometidos por una sola persona en la historia.
Y antes de pasártelo, también acá tenemos el caso de Harold Shipman, un médico de cabecera británico que es ligeramente inusitado, en el que su posición social y ocupación eran tal que le permitía simular las muertes de sus víctimas, considerando que morían por causas naturales. Entre 1971 y 1998 mató por lo menos a 250 de sus pacientes más viejos, y hasta muy poco antes de ser descubierto no se sospechaba que cualquiera de sus crímenes haya sido premeditado. Incluso regresando a la historia podemos ver la situación de los cultos sangrientos. En el caso del medievo tenemos a los assassins, a los seguidores del viejo de la montaña. En India todavía tenemos, cuando fueron conquistados, todavía tenemos el caso de la secta de Kali. Aquellos incluso fueron retomados después por las películas con Indiana Jones y demás, como una secta que se culpaba solamente del culto de la diosa Kali, la esposa de Shiva. Y bueno, históricamente tenemos el caso de Jack the Ripper. Otro más antiguo es el amigo de esta Juana de Arco, Gilles de Rais, el cual ante la imagen pública era un ser devoto, que tenía una escuela coral, que hacía constantes obras pías, pero en su vida oscura hacía cuestiones relacionadas al satanismo, sacrificaba a niños, buscaba satisfacción personal, etcétera. Otro caso muy famoso es incluso que pasó a la historia y de las leyendas como Barba Azul. Otro incluso, bueno, el otro que nos trae mucho la atención es el caso de la familia Sound. La familia Sound era una familia escocesa del 1300, la cual, digamos que, bueno, vivía en una cueva, como retomando un poco a ¿cómo se llama? Al hombre salvaje, ¿cómo se llama? Bartra, a Roger Bartra, en la cual, o sea, así como ustedes leen el hombre salvaje Roger Bartra, así vivía en la familia Sound. Pero lo curioso de la familia Sound es que, bueno, si tú te acercabas a la cueva, te secuestraban, te mataban y te comían. O sea, era así, creo que es el ejemplo que más le faltó a Bartra para su libro. Y el otro más famoso, el que todavía actualmente pervive su leyenda, es el que pudimos ver la vez pasada en la biología con Elizabeth Bathory. Precisamente lleva de Bathory, o sea, ¿qué papel juega la antropofagia? Y otra vez volvemos, por ejemplo, esta Bathory, mató aquí tengo el dato, 600 jovencitas, las torturó, 660, wow, las torturaba y las mataba y se bebía su sangre, porque bueno, esta mujer ya estaba muy preocupada por la belleza, y entonces creía que consumiendo la sangre de estas jovencitas iba a permanecer eternamente joven y bella, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver también aquí la antropofagia? Porque bueno, también había leído que Dahmer, el carnicero de Milwaukee, muchas veces también se comía a sus víctimas pensando que iban a renacer en él. No sé si quieres comentar algo, Metaltecutle, acerca de lo que es la antropofagia. No, bueno, y voy a tratar de ser breve para irnos a música. Desde el punto de vista antropológico y citando a Marvin Harris, me parece que no podríamos hablar de la antropofagia como una cuestión cotidiana. Me parece que las sociedades que lo han practicado, ¿no? A través de la historia, lo han hecho mediando cierto tipo de ritos de fertilidad, ciertos tipos de ritos que nos hablan del eterno retorno, que de alguna u otra forma la visión que de la antropofagia de las sociedades primitivas nos ha llegado un tanto cuanto por allí mediada por los occidentales, ¿no? Esto me parece que es lo que ha permitido explicar el por qué de pronto se crea que todo salvaje es antropófago por naturaleza, ¿no? Me parece que desde el punto de vista antropológico la antropofagia no tiene demasiados nexos, salvo lo que nos diga el buen Cuthberto, con la antropofagia de los serial killers, ¿no? Me parece que estamos hablando como de dos nociones o sea, dos elementos que son distintos a pesar de tener el mismo nombre, ¿no? Pero bueno, lo comento porque aquí tengo ya para irnos a música, dentro de la tipología que hacen de los asesinos seriales están los videntes. Dentro de los videntes también hay una vertiente, como el caso de Ed Gein, que alegó que al comer los cadáveres de mujeres que se asemejaban a su madre difunta, él podía preservar el alma de su madre en su propio cuerpo. Mató a 2 mujeres que le recordaban a su madre, comiéndose a una y siendo arrestado mientras se encontraba en proceso de preparar el segundo cuerpo para consumirlo. También usó la carne de cadáveres exhumados para dar forma a un traje de mujer, así tipo Frankenstein. Sí, Buffalo Bill. Ajá, para hacerse un traje de mujer para sí mismo y de esta manera poder convertirse en su madre, a la vez que no dejaba de tener pláticas consigo mismo en una voz de falsete. Después de su arresto fue emplazado a una institución mental por el resto de su vida.
y a este sí se le consideró loco, pues. Es un poco, no muy larga, pero si quieren vamos a música y cuando regresemos la comento. Vamos a música.